Ana se movía por su mansión, una figura esbelta y elegante, pero con una sombra persistente en sus ojos. 40 y tantos años, abogada de éxito, madre de 2 hijos, poseía todo lo que la sociedad dictaba como el epítome del triunfo. Su vida era un lienzo de perfección superficial. Una casa imponente con vistas al lago, un coche de lujo que devoraba kilómetros en autopistas impecables y vacaciones exóticas que adornaban sus redes sociales con imágenes de felicidad fabricada. Desde fuera, Ana lo tenía todo. Por dentro, sin embargo, un abismo invisible la consumía. La rutina se había convertido en un monstruo implacable, devorando cada pizca de su espíritu. A pesar de sus logros profesionales, del reconocimiento y la admiración de sus colegas, sentía un vacío existencial que ninguna victoria en los tribunales podía llenar. Cada día era una repetición monótona, una carrera sin fin por metas que, una vez alcanzadas, perdían su brillo y revelaban su insignificancia. La desconexión era palpable, no solo consigo misma, sino también con quienes la rodeaban. Sus relaciones personales eran tensas, hilos frágiles que amenazaban con romperse en cualquier momento. Con Juan, su esposo, la distancia se había vuelto un abismo. Él, absorto en sus propios proyectos y ambiciones, apenas notaba el lento desvanecimiento de la mujer que una vez amó. Las conversaciones se limitaban a la logística doméstica, el trabajo y los niños, despojadas de toda intimidad o afecto genuino. La obsesión de Ana por su carrera, un refugio del vacío que sentía, solo había exacerbado esta fractura. Los niños, pequeños observadores silenciosos, sentían la ausencia emocional de su madre. Aunque Ana proveía todo lo material, su presencia era a menudo una sombra, una figura distraída, con la mente en sus expedientes o en la próxima reunión. Sus risas y sus juegos eran ruidos de fondo en la sinfonía de su agotamiento. El amor estaba allí, sí, pero velado por una capa de cansancio y preocupación que impedía una conexión profunda y significativa. La salud de Ana se había deteriorado silenciosamente. El estrés crónico se había manifestado en un insomnio pertinaz que la dejaba exhausta, pero incapaz de descansar. Los ataques de pánico ocasionales, que al principio la aterrorizaban, se habían convertido en una parte más de su paisaje interno, ignorados y reprimidos bajo la etiqueta de ansiedad. Se negaba a reconocer la gravedad de sus síntomas, atribuyéndolos a la presión de su exigente vida, convencida de que con un poco más de esfuerzo, todo volvería a la normalidad. Pero la normalidad, para Ana, era una ilusión cada vez más frágil. La noche anterior, un punto de quiebre se marcó en el calendario de su existencia. Una discusión particularmente amarga con Juan había estallado en la cocina. Las palabras, lanzadas como dardos envenenados, habían destrozado los últimos vestigios de paz en su hogar. Ana se había acostado con el corazón latiendo desbocado, la mente repasando cada frase, cada reproche, cada dolor. El insomnio fue aún más cruel esa noche. La mañana fatídica llegó con un amanecer gris y prometedor. Ana se despertó con un dolor agudo en el pecho, una punzada que se extendía por el brazo izquierdo. Su primer pensamiento fue: otro ataque de ansiedad. Lo ignoró, como tantas otras veces, forzándose a salir de la cama, a enfrentar el día. Se arrastró hasta la cocina, el ritual del café una pequeña promesa de normalidad. El aroma familiar del grano tostado llenó el aire mientras llenaba la cafetera. De repente, una opresión indescriptible la asaltó. El dolor en el pecho se intensificó, un peso aplastante que le robó el aliento. Un grito ahogado escapó de sus labios, pero no llegó a ser palabra. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, la taza de café se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo con un estruendo seco. El cuerpo de Ana, ya sin vida, se desplomó pesadamente, golpeando las baldosas frías de la cocina. El silencio abrupto llenó el espacio.
solo roto por el suave burbujeo de la cafetera y el vapor que ascendía de la taza rota, como un alma que se eleva. El mundo, para Ana, se había detenido. La oscuridad lo envolvió todo. Una negrura absoluta, sin sonido, sin la más mínima vibración. Ana no sentía su cuerpo. No había peso, ni frío, ni calor. Era una conciencia sin forma, un punto de existencia flotando en un vacío infinito. Sabía que estaba allí, que existía, pero no tenía un yo físico al que aferrarse. La sensación era extraña, desorientadora, pero curiosamente, carente de pánico. El terror de los últimos instantes en la cocina se había disuelto, reemplazado por una especie de calma inerte. Sin embargo, en esa inmensidad silenciosa, un eco comenzó a resonar. Fragmentos de recuerdos, voces distorsionadas, como si su vida se desmoronara en 1000 pedazos alrededor de ella. Escuchaba la risa de sus hijos, el tono severo de Juan durante una discusión, el murmullo de sus colegas en la oficina. Era una sinfonía caótica de momentos pasados, una sensación de algo perdido, de una existencia que se desvanecía. Una lucha primitiva, un reflejo atávico, se apoderó de ella. La necesidad de respirar. Aunque no tenía pulmones, ni cuerpo, ni aire, una desesperación sutil por un aliento se manifestó en el centro de su ser, un instinto grabado a fuego en lo más profundo de su esencia. Entonces, un primer destello. Una luz tenue, lejana, parpadeó en la inmensidad, como un faro solitario en un océano oscuro. Era pequeña al principio, casi imperceptible, pero su presencia era innegable. La conciencia de Ana, sin cuerpo que la anclara, se sintió atraída hacia ella. La luz comenzó a crecer, expandiéndose lentamente, atrayéndola con una fuerza magnética, suave pero irresistible. No había resistencia, solo una inercia hacia ese punto brillante. La sensación de ascenso se hizo presente, como si flotara, liberada de cualquier peso o atadura terrenal. Era una ligereza etérea, una libertad que nunca había conocido en su vida. Ya no había estrés, ni plazos, ni expectativas. Solo el suave arrastre hacia la luz. A medida que se acercaba, los susurros comenzaron. Voces indistintas, suaves, que parecían llamarla. No podía entender las palabras, pero la resonancia era extraña y familiar a la vez, como ecos de sueños olvidados o recuerdos de una existencia anterior. Una mezcla de emociones la invadió. El miedo, sí, el miedo a lo desconocido, a lo que le esperaba más allá de esa luz, pero también una extraña paz, un consuelo que emanaba de esa misma luz, prometiendo un final a la inquietud que había sido su compañera constante en la vida. La curiosidad se encendió, una necesidad de saber, de comprender qué era ese lugar, qué significaba todo aquello. Era un umbral. La luz se volvió cegadora, envolviéndola por completo, disolviendo los últimos vestigios de oscuridad. Ya no era un faro lejano, sino un abrazo total, una inmersión en la brillantez. El fin de la negrura, el comienzo de algo nuevo, incomprensiblemente vasto y profundo. Ana, o lo que quedaba de su conciencia, cruzó ese umbral sin saber que era el inicio de un viaje que trascendería la comprensión humana. El fin de la negrura no trajo consigo una claridad terrenal, sino un lugar sin lugar, un espacio etéreo e inmaterial donde las leyes del tiempo y el espacio se disolvían en una danza incomprensible. Ana, ahora solo una esencia consciente, no sentía el suelo bajo sus pies ni el aire en su rostro. Flotaba en una dimensión de pura luz, un lienzo inmaculado donde la existencia se manifestaba de formas sutiles y profundas. Allí no había pasado ni futuro, solo un eterno ahora, un presente que lo abarcaba todo. Entonces, las presencias. No eran cuerpos físicos, sino siluetas, formas indistintas que se materializaban desde la luz misma,
observándola. No había ojos, pero la sentía escudriñada, analizada hasta lo más profundo de su ser. Eran jueces silenciosos, testigos de una obra que se desplegaba ante ella. Y esa obra era su vida. No como un recuerdo lineal, sino como una proyección simultánea. Cada acción, cada pensamiento, cada omisión, desplegado en un tapiz cósmico. La revisión de su vida no fue un juicio externo, sino una introspección forzada, dolorosa en su intensidad. Cada decisión egoísta, cada palabra hiriente, cada momento de negligencia, se magnificaba y se le presentaba con una claridad aterradora. El dolor de las verdades que había ignorado, de las heridas que había infligido, la golpeó con una fuerza que superaba cualquier sufrimiento físico que hubiera conocido. No había escape. Era su propia conciencia la que la condenaba, no una entidad ajena. La voz interior no era una voz audible, sino un conocimiento intrínseco, una certeza innegable de su propia culpabilidad. Había vivido con una venda, centrada en sus ambiciones, en el reconocimiento externo, en la acumulación de bienes, mientras lo esencial se desdibujaba. La imagen de sus hijos apareció con una nitidez desgarradora. La tristeza en los ojos de Mateo cuando ella cancelaba una tarde de juegos por una reunión. La soledad de Sofía buscando consuelo en su nana. La distancia que había crecido entre ellos como un abismo silencioso. Y luego, Juan, su esposo, su compañero, también una silueta distante, aislado por su obsesión con el trabajo, por la frialdad que se había instaurado entre ellos. Sus rostros no eran de reproche, sino de una profunda melancolía, de un amor no correspondido, de una conexión perdida. Una oleada de arrepentimiento la consumió, más intensa que cualquier dolor físico. No era el remordimiento por los errores pasados que podían corregirse, sino por las oportunidades perdidas, por el tiempo irrecuperable, por el amor que no había sabido dar o recibir plenamente. Era un torbellino de si hubiera, de por qué no, que la arrastraba a las profundidades de una culpa existencial. En medio de ese tormento, surgió una sensación ineludible: la elección. Una bifurcación en el camino de su conciencia. La luz, que aún la envolvía, ofrecía un consuelo inmenso, una promesa de paz, una liberación del sufrimiento terrenal. Era la tentación de la paz, la posibilidad de disolverse en esa brillantez y escapar de la carga de su existencia. Era dulce, seductora, un bálsamo para su alma atormentada. Podría simplemente dejarse ir, fundirse con esa inmensidad y no sentir más el peso de sus errores. Pero justo cuando la tentación de la paz amenazaba con absorberla por completo, una visión fugaz irrumpió en ese espacio atemporal. Un instante, un destello, la imagen de un futuro desolador sin ella. Vio a sus hijos, ahora adultos, con una herida abierta en sus corazones, buscando el amor y la guía que ella no les había dado. Vio a Juan, envejecido, solo, lamentando una vida que podría haber sido diferente. No eran imágenes de ira o dolor, sino de una profunda y silenciosa desolación, un vacío que su ausencia había creado. Un grito silencioso, inaudible en ese lugar de quietud, resonó en lo más profundo de su ser. No. La paz se desvaneció, reemplazada por una urgencia abrumadora. No podía dejarlos ir. No podía abandonarlos a ese destino. La inmensidad de la luz se volvió menos atractiva, el consuelo, una trampa. Era una elección, y Ana, por primera vez en mucho tiempo, sabía lo que debía hacer. El pensamiento, no una palabra articulada, sino una súplica desesperada, nacida de lo más profundo de su ser, resonó en ese espacio etéreo. «No quiero volver, por favor». Había sido una elección, sí, pero no la que el juicio esperaba. No era la elección de la redención o el castigo, sino la de la renuncia, la de permanecer en esa paz que ofrecía el olvido,
lejos del dolor y la culpa que la vida terrenal le había mostrado con tanta crudeza. La visión de sus hijos y Juan, tan desoladora, había sido una manipulación, una última prueba, pensó. La luz parpadeó en respuesta, no con ira, sino con una retirada silenciosa. Las presencias que la habían observado se disiparon como el humo, y la paz que un momento antes la había envuelto se desvaneció, dejándola expuesta, vulnerable. De repente una fuerza inmensa la arrastró. No era el suave ascenso que había experimentado al llegar, sino una caída brusca, un descenso vertiginoso que la despojaba de toda su recién encontrada serenidad. La sensación era la de un cuerpo siendo jalado, tirado hacia abajo con una violencia incomprensible. La quietud se rompió. Los murmullos indistintos que antes habían sido parte del paisaje sonoro de ese lugar etéreo se transformaron en un estruendo, un caos de sonidos que se superponían. Pitidos agudos, voces distorsionadas, el ulular de una sirena lejana. El dolor de la reconexión fue brutal. Una descarga eléctrica le atravesó el cuerpo, cada célula gritando al ser forzada a volver a la existencia. No era un dolor físico como el que había sentido en su pecho antes de colapsar, sino una agonía existencial, el alma siendo reincorporada a una vasija rota. El choque fue tan violento que su mente se resistió, luchando por permanecer en el olvido, en la paz. Pero la fuerza era implacable, y el cuerpo la reclamaba, con cada fibra, con cada nervio. Abrió los ojos con dificultad, la luz del techo del hospital cegándola. El olor la golpeó de inmediato. Antisépticos, miedo, la realidad cruel y aséptica de la vida médica. Estaba en una cama, rodeada de máquinas que emitían sus propios ritmos monótonos. Una voz, grave y serena, rompió el velo de su confusión. «La hemos recuperado. 6 minutos. Ha vuelto». Era la voz del médico, hablando con una calma profesional que contrastaba con el torbellino de su interior. Junto a la cama, Juan estaba arrodillado, su rostro surcado por lágrimas. Eran lágrimas de alivio. Sí, pero Ana vio en sus ojos un terror profundo, un miedo que no se disiparía fácilmente. Su mano se aferraba a la de ella con una fuerza desesperada. La confusión la abrumaba. No entendía dónde estaba, qué había pasado realmente, por qué no la habían dejado ir. Su mente se había aferrado a la idea de la paz, de la liberación, y el retorno a esa existencia terrenal le parecía una traición. La súplica de «No quiero volver» aún resonaba en su conciencia. Pero en medio de esa confusión, una primera revelación comenzó a tomar forma, tenue al principio, luego con una claridad inquietante. Ese lugar oscuro, ese espacio de revisión de vida, no había sido un castigo. No, no era un infierno, ni un purgatorio. Había sido una oportunidad para ver, para entender, para elegir. Y ella, en su desesperación por escapar del dolor, había intentado rechazarla. La paz que tanto había anhelado era una ilusión, una evasión. Ahora, de vuelta en el mundo de los vivos, con el olor a hospital llenando sus pulmones y el sonido de las máquinas marcando el ritmo de su frágil existencia, Ana comprendió que su verdadero juicio no había terminado. Acababa de comenzar. El despertar en la unidad de cuidados intensivos fue una sinfonía de sensaciones abrumadoras. Tubos que emergían de su cuerpo como enredaderas tecnológicas. El pitido constante de monitores que medían cada latido, cada respiración. La fragilidad de su existencia se manifestaba en cada cable, cada aguja. Sentía una debilidad profunda, pero paradójicamente, su mente estaba más lúcida que nunca, o al menos, más saturada de una realidad diferente. El recuerdo de los 6 minutos de ausencia era vívido, tan real que el presente, con sus luces frías y olores a desinfectante, parecía una pálida imitación. Podía sentir aún la inmensidad de la oscuridad,
la atracción de la luz, el peso inmaterial de las verdades reveladas. Intentó comunicar lo que había experimentado, balbuceando fragmentos a las enfermeras, al médico, a Juan. Pero sus palabras se perdían en el aire, chocaban contra miradas de compasión mezclada con incredulidad. Son los efectos de la medicación. Es normal después de un trauma así, le decían. Nadie creía su historia. La tildaban de delirios postanestesia, de fantasías de una mente convaleciente. Pero Ana sabía la verdad. La sentía en cada fibra de su ser. Ese breve viaje había girado su perspectiva de la vida 180 grados. Lo que antes consideraba esencial, ahora le parecía trivial. Las horas dedicadas al trabajo, las preocupaciones por el estatus social, la acumulación de bienes materiales, todo se había desvanecido en la insignificancia. Había visto la vida desde una perspectiva que trascendía lo terrenal y no podía volver a ser la misma. Una culpa profunda, pero también un propósito urgente, la invadía. Sentía una necesidad imperiosa de enmendar, de reparar los daños que había causado, de vivir de una manera auténtica y significativa. El distanciamiento de lo material era casi instantáneo. Su casa grande, su coche de lujo, sus joyas, todo lo que antes definía su éxito, ahora le resultaba ajeno, como si perteneciera a otra persona. Esos objetos no tenían eco en el vasto espacio donde había estado. Su primer impulso, una vez que pudo moverse con mayor libertad, fue buscar a sus hijos. Los abrazó con una ternura que nunca antes les había mostrado. Escuchó sus pequeñas historias con una atención plena que los sorprendió. Ya no había prisa, ni distracciones. Solo el presente, solo ellos. En sus ojos, Ana buscaba el reflejo de la tristeza que había visto en su revisión de vida, y se prometió con cada fibra de su ser que esa tristeza no volvería a ser causada por su negligencia. El acercamiento a Juan fue más complejo. La conversación que intentó entablar estaba llena de verdades no dichas, de años de resentimiento y distancia. Él la miraba con una mezcla de amor, alivio y una profunda preocupación por su estado mental. Hablaba de la necesidad de terapia, de descanso, de volver a la normalidad. Pero la normalidad de Ana había sido pulverizada. ¿Qué normalidad, Juan?, pensaba ella. ¿La que nos estaba matando a los dos? La lucha por la creencia la perseguía. ¿Fue real o un sueño? La duda era un veneno que intentaba corroer su certeza, pero la sensación interna, la sabiduría adquirida, era inquebrantable. Era una certeza que no necesitaba pruebas externas, una verdad grabada a fuego en su alma. Sentía que tenía un mensaje que entregar, un eco de lo que había visto y sentido, pero no sabía cómo ni a quién. Era un mensaje inaudible para la mayoría, un secreto que la aislaba en el mundo de los vivos. Había regresado, sí, pero no sin una carga, una responsabilidad silenciosa que comenzaba a manifestarse. Su vida, tal como la conocía, había terminado en esos 6 minutos, y lo que quedaba era la reconstrucción de una existencia con un propósito completamente nuevo. La recuperación física de Ana fue lenta, un proceso arduo y doloroso que exigía paciencia y disciplina, cualidades que antes le habían sido ajenas. Cada paso, cada respiración profunda, era un recordatorio de la fragilidad del cuerpo y la tenacidad del espíritu. Mientras sus heridas físicas sanaban, su alma lo hacía a un ritmo diferente, en un plano que nadie más podía comprender. Se sentía como una semilla que había germinado en un suelo nuevo, sus raíces buscando nutrientes en una verdad que el mundo exterior consideraba una fantasía. Impulsada por una necesidad insaciable, Ana se sumergió en una búsqueda frenética de respuestas. Devoraba libros sobre experiencias cercanas a la muerte, neurociencia, espiritualidad y filosofía oriental. Escuchaba testimonios de aquellos que, como ella, habían regresado del umbral,
buscando un eco, una corroboración de lo que había vivido. Intentaba encajar su experiencia en algún marco de referencia, pero la inmensidad de lo que había presenciado superaba cualquier explicación terrenal. Este nuevo camino la aisló de su círculo social. Sus amigos, acostumbrados a la Ana abogada, pragmática y ambiciosa, no podían entender su transformación. La consideraban cambiada, extraña. Sus ojos ahora reflejaban una profundidad que les resultaba inquietante. Las conversaciones se volvieron superficiales, y Ana se dio cuenta de que ya no compartían el mismo mundo. La brecha entre su realidad interna y la percepción externa se hacía cada vez más profunda. Sin embargo, en la quietud de sus noches, en la introspección de sus meditaciones, la revelación gradual de su experiencia continuaba desplegándose. Fragmentos de su viaje volvían a ella en sueños vívidos, en sensaciones etéreas que la envolvían. No eran meros recuerdos, sino comprensiones profundas que se asentaban en su conciencia, redefiniendo su visión de la existencia. Una visión recurrente la atormentaba, la imagen de un futuro donde la humanidad, en su obsesión por lo material y lo superficial, se perdía a sí misma. Veía una sociedad desconectada, vacía, persiguiendo sombras mientras la verdadera luz se desvanecía. Era una profecía silenciosa que la llenaba de una angustia inmensa, un conocimiento amargo que pesaba sobre su alma. Comprendió que la muerte no era el fin, sino un portal, y lo que había al otro lado no era solo paz, sino una verdad exigente, un llamado a la responsabilidad. El miedo a la indiferencia la carcomía. Temía que su testimonio, si alguna vez lograba articularlo, fuera ignorado, que la advertencia que llevaba en su corazón se perdiera en el ruido del mundo. La carga de este secreto era inmensa. La dificultad de vivir con una verdad tan trascendente la dejaba exhausta. Se sentía como una mensajera sin voz, una portadora de un mensaje vital que nadie estaba dispuesto a escuchar. En sus momentos de mayor desesperación, una certeza la anclaba. Su «no quiero volver» no había sido un deseo, sino una prueba. Una prueba de su voluntad de regresar, de su capacidad para asimilar la lección y quizás de su destino de compartirla. Comprendió que había sido enviada de vuelta por una razón, que su vida tenía ahora un propósito que trascendía su propia existencia. Una urgencia inquebrantable comenzó a apoderarse de ella. Sentía que el tiempo se acababa, que debía compartir lo que había visto, lo que había aprendido. No por ella, sino por aquellos que aún estaban ciegos ante la superficialidad de sus vidas, por la humanidad misma. La transformación de Ana no era solo personal, era una misión que apenas comenzaba a comprender. La abogada que había muerto por 6 minutos había resucitado como una profeta silenciosa, con una verdad que ardía en su interior, lista para ser revelada al mundo indiferente. La urgencia que sentía Ana se convirtió finalmente en una decisión inquebrantable. A pesar del miedo al ridículo, a la incredulidad y al rechazo, comprendió que el silencio ya no era una opción. Debía hablar. No importaba si la tachaban de loca o visionaria. El mensaje que llevaba era demasiado importante para permanecer oculto. Así, la abogada fría y calculadora que había sido, comenzó su transformación pública en una oradora apasionada, aunque inicialmente torpe, que compartía su historia con una sinceridad desarmante. Su familia fue la primera en sentir el impacto de esta nueva fase. Juan y sus hijos, aunque escépticos y a menudo incómodos con la intensidad de sus relatos, no podían negar la autenticidad que emanaba de cada palabra de Ana. Veían en sus ojos una verdad innegable, una convicción que trascendía la lógica. Si bien no comprendían del todo lo que ella había vivido, la Ana que tenían frente a ellos era, paradójicamente, más presente y amorosa que la mujer que había colapsado en la cocina. Su autenticidad, su vulnerabilidad expuesta, comenzó a erosionar las barreras invisibles que se habían levantado entre ellos. El relato de Ana,
compartido en pequeños círculos, luego en conferencias locales y finalmente a través de plataformas digitales, comenzó a sembrar una inquietud. No era un sermón, sino una advertencia velada, una invitación a la reflexión sobre la verdadera riqueza de la vida. Hablaba de la desconexión, del vacío que la sociedad moderna creaba al priorizar lo efímero sobre lo esencial. Contaba su experiencia no como un milagro personal, sino como una ventana a una realidad más profunda, un recordatorio de que cada acción, cada pensamiento, tiene un peso y una consecuencia. A medida que compartía su verdad, una paz profunda y duradera comenzó a anidar en su corazón. A pesar de la carga de su conocimiento, de la incomprensión de muchos, Ana encontró una serenidad que antes le era completamente ajena. Ya no buscaba la validación externa. Su propósito era su propia recompensa. La ansiedad y el estrés que habían definido su vida anterior se disolvieron, reemplazados por una calma que solo podía provenir de la alineación con un propósito mayor. El misterio, sin embargo, permanecía. ¿Por qué ella? ¿Por qué se le había mostrado esa visión del futuro, esa revisión de su vida, esa profunda verdad sobre el velo entre los mundos? La respuesta nunca llegó de forma explícita, pero Ana dejó de buscarla. Entendió que la pregunta no era tan importante como la respuesta que ella misma creaba con cada día vivido, con cada palabra compartida. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de que la muerte no era el final, sino una transición, y que lo que importaba era cómo se vivía el tiempo entre un umbral y el siguiente. Su testimonio, el eco de esos 6 minutos de no existencia, se convirtió en una invitación constante a la reflexión. Un recordatorio para todos de que la vida es preciosa y efímera, que el amor es la única moneda que trasciende y que la búsqueda de significado es el verdadero viaje. Ana continuó su camino, una mensajera entre dos mundos, una portadora de una verdad inquietante. La última imagen de Ana la mostraba mirando al horizonte, con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. No había tristeza en su rostro, solo una profunda calma. Sus ojos, que una vez reflejaron la prisa y la ambición, ahora contenían una sabiduría silenciosa, una profundidad que había visto más allá de lo visible. Había una advertencia implícita en su mirada, una promesa de que, aunque el camino fuera incierto, la vida, en su esencia más pura, era un regalo que merecía ser vivido plenamente, con conciencia y amor, cada instante, hasta que el próximo umbral llamara. Su legado no sería de riqueza o poder, sino de una verdad susurrada al viento, esperando ser escuchada por